Vamos a las cuestiones tomando un poco más de perspectiva, ¿no? Mañana vamos a hablar de política internacional, por ejemplo, porque la que se está liando en el mundo es importante. Bueno, seguramente el mayor cambio que se ha vivido desde los últimos 30 años, bueno, ya verá usted. Hoy vamos a un asunto muy concreto sobre el que se ha hablado mucho, que es el origen del virus. Y es muy importante para ver cuál es exactamente la responsabilidad china. Antes de ayer, China amenazaba a Australia con suspenderle las importaciones, y es el 30% de las exportaciones australianas, ¿eh? Si Australia insistía en que se hiciera una investigación independiente sobre el origen del virus. ¿Qué están escondiendo los chinos? Porque es evidente que algo están escondiendo. Bueno, una clave en este asunto es el Instituto de Virología de Wuhan, que por así decirlo es un poco la punta del iceberg, por llamar iceberg a esa especie de montaña de virus. Hoy publica Lahain en el debate.es un artículo interesantísimo que recomendamos, como recomendábamos ayer el de Antonio Martínez Belchi, que por cierto ha recuperado Rebelión en la granja.com. Y en ese artículo cuenta mucho de la historia real de lo que haya pasado, para tener una perspectiva de qué es el Instituto de Virología de Wuhan, de qué estamos hablando, qué son esos bichos, qué es esa gente y qué hace este informe de Miguel Gutiérrez. No, el coronavirus no nació en un mercado. La teoría inicial apuntaba a la lonja de Huanan, en la ciudad de Wuhan. Allí se venden y cocinan tantas especies exóticas y en tan pésimas condiciones higiénicas que se pensó que el coronavirus podría proceder de los murciélagos y habría mutado en una serpiente o en un mamífero llamado pangolín antes de contagiarse al ser humano. Pero en un estudio del Jardín Botánico Tropical de Yishuang-Bana, que pertenece a la Academia China de Ciencias, ha analizado 93 muestras del coronavirus de 12 países y niega que proceda de allí. Más aún, un estudio de investigaciones chinos publica en The Lancet que ya señalaba en enero que el primer paciente del coronavirus se enfermó el día 1 de diciembre de 2019 y no tenía ninguna relación con ese mercado. Y todavía más, de los primeros 41 contagiados, 13 no tenían ningún vínculo con la lonja de Huanan. ¿Dónde apareció entonces? Todas las miradas se han dirigido al Instituto de Virología de Wuhan, que dispone de un superlaboratorio con el más alto nivel mundial de bioseguridad autorizado para manejar los patógenos más peligrosos y mortales. Allí se encuentra el mayor banco de virus de Asia, con 1.500 cepas, y también otro laboratorio con un nivel de seguridad inferior. Teóricamente, las medidas de seguridad de estos laboratorios son tan intensas que todo escape es imposible. Sin embargo, el hecho es que ya se han producido algunas fugas. En 2004, el virus SARS se escapó de un laboratorio en China e infectó a 9 personas, matando a una. Las autoridades reconocieron que fue un caso de negligencia y 5 altos cargos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China fueron castigados. Por otro lado, Josh Rogin, periodista de The Washington Post, ha revelado recientemente que en 2018 diplomáticos estadounidenses destacados en China informaron al periódico sobre los graves problemas de seguridad y el alto riesgo del laboratorio, que investigaba con distintos patógenos de coronavirus de murciélagos en Wuhan. Las sospechas son tan intensas que el propio Instituto de Virología ha tratado de desmentirlo. Hay otros laboratorios en la zona que trabajan con virus animales. En un brevísimo estudio publicado en ResearchGate y luego borrado, un biólogo y un médico de Wuhan alertaron de que a solo 280 metros de este mercado está el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que tiene murciélagos para su estudio. Y a 12 kilómetros del mercado hay otro laboratorio perteneciente al Instituto de Virología, que trabaja con los murciélagos que originaron el SARS en 2002. Recordando percances de científicos de dichos centros mordidos por murciélagos que tuvieron que ponerse en cuarentena por saber los riesgos que corrían, el estudio especulaba con la posibilidad de que alguien infectado accidentalmente sacara la enfermedad de allí, o con una fuga del animal o del propio virus. Estos son hechos. ¿Cómo interpretarlos? Pues no lo sé. Alex Lahain, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿Qué tal? José Javier. Encantado. Un gusto estar de nuevo contigo. Encantado de verte de nuevo. Enhorabuena por ese larguísimo texto, larguísimo y lleno de información publicado en el debate.es. No, es que nunca he visto tanta información junta sobre el mismo asunto y me parece que está francamente bien. Oye, reduciendo, o sea, el pangolín no. Bueno, el pangolín parece ser que no, porque la similitud genómica que tiene este animal con el virus del SARS-CoV-2 es solo del 90%. Entonces, queda descartado de momento, porque esto cambia cada día, pero de momento hay un 10% de parecido genómico que no coincide. Entonces hay que buscarlo en otro sitio.
Murciélagos de los que estamos hablando son murciélagos de muy lejos de allí. Los murciélagos de los que estamos hablando, o sea, hay cosas bastante seguras y otras que no se van a saber prácticamente nunca, porque el gobierno chino, justamente el día 1 de enero de este año, ante la sospecha de que pudiera ser el mercado, el Huanan Seafood Market, el origen del foco, lo cerró a cal y canto, lo desinfectó, entraron ahí unas brigadas con trajes NBQ y, claro, sospechosamente desinfectaron algo para que nadie le pudiera seguir el rastro biológico. Entonces, a día de hoy, la escena del crimen, podríamos decir entre comillas, pues no se puede estudiar porque han borrado cualquier rastro, suponiendo que eso fuera el origen del brote de la pandemia y que no fuera un tema de falsa bandera para despistar, puesto que se ha demostrado que efectivamente, como habéis dicho en la pieza, 13 de los 41 infectados, incluido el primero, no tienen nada que ver con el Huanan Market y además son de lejos del mercado. Por lo tanto, el animal que sí se sabe, porque tiene un 96% de parecido genómico con el SARS-CoV-2, es el murciélago de herradura del género Rhinolophus, las especies Affinis y Cynicus. Esos tienen un 96% de parecido, pero falta todavía un 4% para que sea idéntico al SARS-CoV-2 que está infectando a los humanos. Y todavía están buscando eso. ¿Cuál es el huésped intermediario? O si fue directamente el murciélago el que infectó al hombre y que fue dentro del cuerpo de un ser humano cuando se produjo la mutación para juntar ese 4% que faltaba y completarlo, ¿no? Que estaríamos en la mejor de las hipótesis, porque si esto fuera así, si realmente fue dentro del ser humano como se gestó este híbrido del virus del murciélago, pues evidentemente una vez que tuviéramos controlada la pandemia, no habría un animal suelto por ningún lado que nos pudiera volver a contagiar. Entonces claro, estaríamos en el mejor de los supuestos. Ahora, si hubo un intermediario, cosa que es bastante improbable, por otro lado, por diversos estudios, incluidos los propios estudios de la doctora Xi Zhenli, de la jefa del laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, que dicen que no, que pudo ser directamente del murciélago al ser humano, y además hubo, según se ha estudiado, un solo brote estudiando toda la cadena, toda la historia de este virus. Ha habido un solo brote, una sola transmisión del primer animal al primer humano, no hubo más. Por lo tanto, posiblemente no queda descartada la posibilidad de que el murciélago sea el que nos infectó directamente. Esto desde el punto de vista, digamos, biológico. Ahora te voy a hacer preguntas que son, yo entiendo que tendrás unas respuestas, digamos, tentativas, como todas las tenemos, pero me interesa mucho conocer tu opinión. O sea, Wuhan. ¿Qué hay en Wuhan? Porque el Instituto de Virología es más o menos conocido, se montó con capital francés hace un montón de años, bueno, francés y chino, pero luego han empezado a surgir allí otro tipo de cosas, incluida alguna que denunciaron dos médicos que tuvieron que retirar lo que contaron porque algo les pasó. ¿Qué es lo que hay montado en Wuhan? ¿Es guerra biológica, como dicen los israelíes? Bueno, en Wuhan no solamente hay el Instituto de Virología, sino también está el CDC de Wuhan, que está no a 12 kilómetros del mercado de mariscos, sino a 280 metros. Entonces, lo más lógico es siempre la navaja de Occam, ¿no? La respuesta más fácil siempre es la que suele ser verdadera. Entonces, todas las miradas apuntaron al laboratorio de Wuhan, que tiene un nivel BSL-4, es el máximo nivel de seguridad, por unas declaraciones del doctor Wu Xiaohua en Science, en la revista Science, en el que él decía que no era el mercado el foco de infección. Esto es del 17 de enero, hace mucho ya, y entonces, ante las sospechas, la propia directora del laboratorio, la doctora que la llaman Batwoman, la doctora Xi Zhenli, especialista en murciélagos y la que descubrió el SARS en el murciélago hace muchos años, en el año 2003, dijo textualmente, negó que fuera una fuga de su laboratorio, jurándolo por su vida. Así es. Sin prueba alguna. Y dijo que exculpaba al laboratorio, y sus palabras textuales te las voy a leer literales porque son muy ilustrativas de lo que puede estar detrás de todo esto. Dijo, abro comillas, la culpa de la propagación del virus es del ser humano.
La naturaleza castiga a la raza humana por mantener hábitos de vida incivilizados. Así que no acusen ustedes sin pruebas a mi laboratorio y cierren la boca. ¿Qué cosa Esto más es lo que curiosa? dijo textual. O sea, se puso en guardia automáticamente porque no podía concebir que la acusaran a ella y a su laboratorio. Pero hay una cosa que hemos hablado durante estos días. La información es muy extensa, ¿eh? Cuando tú quieras, José Javier, me cortas porque esto daría para hablar sí. durante 1 hora y media. Pero es muy significativo que el 31 de diciembre, como se ha dicho, Taiwán informa por carta, después de que muriera el oftalmólogo Li Wenliang, ¿verdad?, que es el que primero da la voz de alarma, pues Taiwán informa por carta a la OMS de que hay una infección en China parecida al SARS que se transmite de humano a humano. Y como hemos visto en estos últimos días, estamos hablando del 31 de diciembre, en estos últimos días la OMS niega que Taiwán le enviara este aviso. Niega. El mismo día, casualmente, 31 de diciembre, en que China alerta a la OMS de que tiene un virus en su país, descontrolado. Realmente entonces, son cosas así. ¿Qué pasa aquí? O sea, aquí hay algo que nos ocultan, evidentemente. Claro. Entonces... ¿Qué piensas tú a partir de toda la información que has recabado de la polémica sobre el origen artificial o natural del virus? Bueno, que estaban estudiando los murciélagos, que parece ser que son el origen de todo esto, porque se ha rastreado la genética y el linaje del virus, y se ha llegado incluso hasta la década de los 60 del pasado siglo. Pero lo que está claro es que el murciélago tiene un 96% de parecido, por lo tanto está claro que ese es. Lo estaban investigando, no solamente en el laboratorio en la planta tercera del laboratorio de virología de Wuhan, sino que además los mismos murciélagos también se estaban estudiando. Había 600 ejemplares de murciélago en el CDC, que está a 280 metros. Ajá. Y ese laboratorio no tiene BSL-4, tiene solamente un nivel de seguridad 2. Y allí trabajan prácticamente, pues como aquí, con bolsas de basura pegadas con esparadrapos, como estamos haciendo aquí. O sea, no tienen ese aire casi de astronautas, todo hermético, guantes, mangueras de aire, escafandras, en fin, toda esta cosa y cámaras selladas, que no se puede escapar de allí nada, ¿verdad? No, allí no es así. Y se cambian los cromos unos a otros, es decir, los murciélagos del laboratorio de virología de Wuhan pasan al CDC, donde no hay ningún tipo de control. Entonces, allí ha habido accidentes, ha habido gente que se ha infectado, está reconocido por ellos, y qué curioso que ya en los meses de diciembre y enero, cuando ha habido transmisiones de los murciélagos a los humanos, a los científicos, bien porque se han infectado por orina, por sangre, por mordeduras, un montón de accidentes que han tenido allí, oye, se han puesto en cuarentena de 14 días, y no una vez, varias veces. ¿Cómo sabían que se incubaba durante 14 días? Una cuestión muy interesante que cuentas en tu texto, que yo es que no la sabía. O sea, no es verdad que coman murciélagos en Wuhan. No, no, a raíz de esto salieron, bueno, el pobre pangolín, el pobre murciélago tiene ahora mismo, esta lista de animales tiene una mala prensa increíble porque, lógicamente, pues entre lo poco agraciado que es el murciélago, que es un animal súper beneficioso, es un fertilizador, un polinizador, un destructor de insectos, ¿verdad? Pero tiene esa cara, el murciélago de herradura, esas carúnculas en la nariz en forma de herradura, en forma de flor, que le ocultan los ojos, esa nariz, y que le levanta los labios y se le ven los caninos. Bueno, es de aspecto realmente es el miedo puro, ¿verdad? Entonces, entre el pobre pangolín, que es un fósil viviente, como quien dice, y el murciélago, pues gozan de muy mala prensa. Pero los murciélagos no se comen en China. De hecho, en Wuhan nadie conoce esa sopa. Pero abundaron los vídeos en YouTube de que se vendían esos murciélagos, lo cual es mentira, en el mercado de Wuhan, como también es mentira que hubiera condiciones de poca higiene. No. Los animales es un mercado húmedo, se venden en cetareas, o sea, las gambas, los langostinos, todos los animales acuáticos se venden en cetareas porque están vivos. Es como si tú vas a una marisquería y lo coges directamente del vivero. Pues allí se vende todo vivo, por eso se llama mercado húmedo. Y también vendían carne silvestre, pero en absoluto vendían, ni muchísimo menos, la lista de animales que decían que vendían incluso avestruces y camellos y crías de lobo, etcétera, etcétera, ni por supuesto murciélagos, porque extraen la buena aventura. En China el murciélago es un animal portador de la buena suerte y nadie se lo come. Es como
como si aquí nosotros nos comiéramos una golondrina, que sabemos que culturalmente pues es inaceptable. Ellos allí no se comen los murciélagos. Los murciélagos se los comen en Birmania, en Indonesia, en otros países donde sí efectivamente hacen sopas con ellos. Y todos los vídeos que han circulado de sopas de murciélagos no están grabados en China, están grabados en el sudeste asiático, ciertamente, pero no en China. En Wuhan nadie conoce la sopa de murciélago y tampoco nadie vendía pangolines en ese mercado, como se ha dicho. Pasa que esto ahora es difícil de probar porque, claro, hicieron limpieza y ya no queda nada. Es interesante porque ahora habrá que encontrar, digamos, otra trazabilidad. Una, la del virus. Dos, la de la primera información masiva sobre el virus que lo remitía directamente a esas prácticas que, como tú cuentas en tu artículo, son falsas. Sí, hay una cosa muy curiosa y es que, como se ha dicho en la pieza, efectivamente el Instituto, el Jardín Botánico realiza este informe, pero hay una cosa que a mí me gustaría destacar, es del 17 de febrero. Yen Shuji, que es corresponsal en Hong Kong de Radio France International, desvela que un reportero del Beijing News of Mainland preguntó al Instituto de Virología de Wuhan acerca de los rumores de una posible paciente cero en sus instalaciones, una investigadora llamada Wang Yanling. Bueno, el instituto primero negó su existencia, pero ante las pruebas abrumadoras en Internet de que efectivamente estas pruebas corroboraran que era trabajadora de este lugar, pues no tuvieron más remedio que aceptar que efectivamente era de allí, pero que había desaparecido hacía muchos años. En Internet figuraba su ficha como estudiante de posgrados desde el año 2012. Bueno, pues poco después un reportero llamado Matthew Tai desvela en una pequeña pieza documental que la mayoría de la gente a estas alturas cree que ella era la paciente cero y que está muerta. Y que cuanto más niega el gobierno este asunto, más fuerte es la creencia popular. Este documentalista, Tai, aclara que todos los internautas chinos están en este momento buscando a Wang Yanling, pero que creen que su cuerpo fue incinerado rápidamente por trabajadores del crematorio, que seguramente también se infectaron al carecer de la suficiente información como para protegerse. La búsqueda del paciente cero es realmente apasionante, porque aquí nadie dice la verdad. Y luego esto que habéis mencionado, efectivamente, es la primera vez que se obliga a dos científicos, a Xiao Botao y a Lei Xiao, borrar un artículo del ResearchGate, que el Wall Street Journal precisamente hizo un texto basado en ese artículo y ahora no existe, solamente existe el resumen, algo realmente curioso, ¿no? Sí, señor. Sí. Alex, oye, muchísimas gracias, enhorabuena por ese texto que leeremos en el debate.es y que recomendamos. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, siempre a vuestra disposición. Gracias, y buenas noches. Adiós. Es muy interesante porque, claro, toda esta información puesta encima de la mesa, pues, en fin. Muy interesante, sí. A mí me gusta escuchar a gente que ha estudiado el asunto porque los demás podemos hablar por sospechas, pero ves que hay gente que tiene datos muy concretos y que ha estudiado en profundidad esta cuestión. Yo creo que en primer lugar es obligado ante las enormes consecuencias que estamos teniendo por este virus, es obligado investigar el origen. Creo que es una cosa evidente que tenemos que saber, no solo sabemos las consecuencias, sino que tenemos que saber cómo se ha originado esto. En segundo lugar, eso es obligado también porque nos puede venir otra cosa en el futuro. Yo, si recuerdas, hace 3 meses antes de que empezase todo el follón del estado de alarma y tal, yo dije, cuidado porque esto en el futuro puede ser habitual, que haya cada X tiempo una pandemia por muchas razones, porque hay efectivamente determinados laboratorios que están investigando que puede haber cualquier error, cualquier fallo en un laboratorio y que se produzca una catástrofe, una pandemia mundial. No estoy diciendo que sea este el caso, yo no tengo datos, pero hay cada vez más crecientes sospechas de que pudiera haberse originado en un laboratorio. En tercer lugar, se ha originado en China, que precisamente no es un país transparente en determinadas cosas, y sí que parece que o bien por acción o bien por omisión, China desde luego tiene una responsabilidad en esta pandemia que veremos hasta dónde alcanza. No solo Australia, sino que Estados Unidos también está llevando unas investigaciones sobre este asunto que a ver dónde nos llevan. Yo creo que cada vez hay más sospechas de que algo raro se ha producido. Los primeros avisos, lo contó el Washington Post, de que había problemas de seguridad ahí, fue precisamente de 2 diplomáticos norteamericanos. Bueno, todo esto que le hemos contado, como lo que le contábamos ayer del evento 201 con toda aquella gente, etcétera, y que nadie más ha contado, es posible porque usted nos apoya y porque usted está ahí. Y porque sabemos que quiere demos esa información
y nosotros la buscamos encantados. Pero para poder seguir haciéndolo necesitamos que nos ayude. Y para eso nosotros hemos hecho el Club de Amigos, para que usted pueda tener una voz distinta a todo lo que está escuchando ahora por todas partes, forrada millones de euros, ¿verdad?, en este momento por el gobierno y aledaños.